Buenas noches. Vamos a continuar con el tema de aprendizaje supervisado. Después de haber revisado los conceptos principales sobre clasificación, en esta ocasión vamos a ver el primero de los algoritmos de clasificación supervisada, que es el algoritmo de Naive-Bayes, o traducido al español Bayes ingenuo, ¿ok? Que es un algoritmo bastante conocido en el área de reconocimiento de patrones y es escogido por su simplicidad. Bueno, decimos que el clasificador Naive-Bayes es un clasificador probabilístico, ¿ok? Que básicamente está inspirado en el teorema de Bayes. Es decir, la idea en este caso básicamente es calcular la probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase determinada, ¿ok? Ese es el punto de partida de este algoritmo. Tiene como ventajas que no requiere muchos datos para entrenar y que es altamente escalable, es decir, que se puede trabajar con muchos datos si fuera necesario y también con muchas clases y muchas características. Además, decimos que obtiene buenos resultados a pesar de la simplicidad de su formulación. ¿Ok? En las siguientes diapositivas vamos a ver la formulación estadística y matemática del algoritmo. Puede parecer un poco complicada, pero en realidad vamos a darnos cuenta que una vez que se entienden los conceptos, aplicarlo es muy simple y es muy sencillo. Por eso es también bastante utilizado. Es importante que notemos que se asume independencia entre características. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera que cada característica contribuye independientemente de la probabilidad de pertenecer a una clase. Si eso lo ponemos como un ejemplo, sería, por ejemplo, si quisiéramos clasificar una fruta como plátano, entonces decimos que es un plátano porque es amarilla, delgada y larga. En este caso asumimos que, bueno, la independencia de características quiere decir que el hecho de que sea amarilla no tiene nada que ver con el hecho de que sea delgada y larga. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, esta característica o este requisito no se cumple. Entonces, lo que podemos hacer como un paso previo para verificar esta situación es utilizar técnicas que nos permiten, bueno, hay medidas que nos permiten determinar la correlación entre variables. Si es que ejecutamos un procedimiento de correlación y determinamos que hay variables correlacionadas, es decir, que una depende de la otra, entonces lo que podríamos hacer sería retirar las variables que son correlacionadas y nos quedamos con un modelo que tiene variables independientes, ¿sí? Para poder aplicar el algoritmo de Bayes. Entonces, pasando a la formulación, ¿sí? Lo que hacemos es trabajar al igual que con cualquier otro algoritmo de reconocimiento de patrones. Trabajamos con elementos que van a ser clasificados, que son representados por un vector de n características, ¿sí? Como siempre hemos venido trabajando. En este caso el vector es x y está compuesto por un conjunto de variables desde el x1, x2 hasta el xn. ¿Sí? Es decir, que este es un vector de n características que han sido extraídas del objeto que queremos clasificar y de los objetos que queremos clasificar. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular un conjunto de probabilidades, que son las que estamos viendo acá, que se representan de esta manera y se leen de la siguiente manera. Quiere decir que vamos a calcular la probabilidad de que, dado un conjunto de elementos representado por este vector x1, x2, puntos suspensivos xn, es decir, uno de los elementos que estamos clasificando, que es el de acá, dado este conjunto de características, la clase asignada es la clase 1. Sí, en pocas palabras, es la probabilidad de que al tener este conjunto de datos, la clase a la que corresponde este elemento es la clase 1. De igual modo, la siguiente probabilidad sería que dado este conjunto de características, pertenece a la clase 2 y así sucesivamente hasta la clase K, es decir, dado un conjunto de n elementos, la probabilidad de pertenecer a la clase K. Entonces, al tener este conjunto de probabilidades, lo que tenemos que hacer simplemente sería asignar el elemento a la clase con mayor probabilidad. Sí, eso tiene bastante lógica porque si estamos calculando la probabilidad de que dado un cierto elemento pertenezca a una cierta clase, aquella clase con la mayor probabilidad es la que podemos definir que es la clase a la que corresponde. Entonces, por favor, darse cuenta que acá es necesario leer correctamente, ¿no? Se lee primero la parte derecha, dado el conjunto de elementos de características del x1 al xn, eh, pertenece a la clase C1. O en todo caso, la probabilidad de pertenecer a la clase 1 dados,
que sería la barra, el conjunto de características del x1 al xn. En este caso la probabilidad pertenece a la clase 2, dadas el conjunto de características del x1 al xn, y puntos suspensivos, y la probabilidad de pertenecer a la clase ck, dados este conjunto de elementos. Esa es la manera correcta de él. Entonces, pero la pregunta es cómo calculamos estas probabilidades. Es aquí en donde entra el teorema de Bayes. En este caso, eh, si ustedes han llevado un curso de estadística, deben saber que el teorema de Bayes dice que la probabilidad de que un elemento pertenezca, de que el elemento pertenezca a la clase CK dado el conjunto de atributos, en este caso X. Recordemos que X mayúscula representa al conjunto de las características del X1 al Xn. Entonces, esta probabilidad es igual a la probabilidad de la clase, es decir, de CK, multiplicado por la probabilidad, pero inversa, es decir, la probabilidad de que, dada esta clase CK, se den cada una de estas características. ¿Sí? Es decir, acá es la probabilidad de que, dadas las características, sea igual a la probabilidad sea la clase sea CK, y en este caso, que dada la clase CK, sean las características de X. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando, bueno, con, para clasificar el sexo el sexo en personas. Podemos usar características para clasificar a estas personas según ese sexo, y vamos a utilizar cada una de las características para encontrar estas probabilidades, como vamos a ver más adelante en el ejemplo. Entonces, acá están las descripciones. La primera quiere decir la probabilidad de que dado un cierto x igual a x1, x2 y xn, la clase sea CK. La segunda probabilidad es de que sea la clase CK simplemente. La tercera es la probabilidad de que dada una cierta clase CK, sus características sean estas de acá. Y la última es la probabilidad de que sea el conjunto de características, que en un momento vamos a ver a qué se refiere. Ahora, estos cuatro elementos, que son los cuatro elementos principales del teorema de Bayes, también reciben nombres con los que son llamados más comúnmente en la literatura. En este caso, la probabilidad de que dado un conjunto de características X, la clase a la que pertenezca sea CK, es denominada la probabilidad a posteriori, y es la que queremos calcular. La probabilidad de que sea una cierta clase es la probabilidad a priori, y se calcula como el porcentaje de cada clase. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 100 elementos y tenemos 50 mujeres y 50 hombres, entonces la probabilidad de cada uno sería el 50%. ¿Ok? El Px es la evidencia, ya sea la probabilidad de escoger un cierto elemento X, ¿no? Si tenemos un conjunto de 100 elementos, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja un elemento X? En realidad todos los elementos tienen igual probabilidad de ser escogidos, entonces podemos asumir que es igual para todos, y por lo tanto es un valor constante que ya no se toma en consideración. Y por último, la probabilidad que parece menos intuitiva de entender, que sería la probabilidad de que dado una cierta clase se den ciertas características, está bien conocida como verosimilitud, o de inglés likelihood. Entonces, esta de acá vamos a entender un poco mejor más adelante, pero según la teoría de Bayes, esta de acá puede ser escrita en base a cada una de las características por separado. ¿Sí? Para lograr este modelo, que simplemente lo estoy presentando acá, se hacen una serie de operaciones y se sigue una serie de propiedades. Sí, pero no es de importancia para esta clase determinar la demostración de esta fórmula, pero lo que nos importa saber es que si yo tengo una cierta probabilidad de que dado un conjunto de atributos es igual a CK, ¿cierto? Que es el teorema que tenemos, esto es igual a la probabilidad de la clase multiplicado por la probabilidad de que dada una cierta clase sea cada uno de los atributos por separado. ¿Qué quiere decir esto? Si nos fijamos en la anterior fórmula, la fórmula me decía, bueno, nosotros vamos a centrarnos en esta de acá, en la verosimilitud. Nos decía que es la probabilidad de que dada una cierta clase, ese elemento tenga este cierto conjunto de características. Entonces, esta parte de la fórmula la vamos a reemplazar por esa probabilidad, pero descompuesta en cada una de sus características. Eso es el teorema de la cadena. ¿Ok? En este caso, entonces, en vez de que sea la probabilidad de que dado CK sea igual a X como vector,
va a ser igual a la probabilidad de que dado un CK sea sea x1 multiplicado por la probabilidad de que dado un CK sea x2 y así sucesivamente hasta que dado un CK sea igual a xn. Es decir, estamos reemplazando la verosimilitud de todo el conjunto de características, que sería este de acá, esta única probabilidad, la estamos reemplazando por la multiplicación de la verosimilitud de cada una de las características, ¿ok? Ese es un teorema. Entonces, al final, esta parte de acá la representamos como una multiplicación, que sabemos que se representa matemáticamente como pi mayúscula. Entonces, al final, nuestro teorema queda convertido en lugar de que tengamos la fórmula de acá atrás, ¿no? Tenemos solamente la fórmula de acá, que es la probabilidad de que dado un vector de características sea una cierta clase va a ser igual a la probabilidad de la clase multiplicado por la multiplicación de las probabilidades de que dada una cierta clase sea la probabilidad, tenga un cierto atributo, es decir, la verosimilitud de cada una de las características. ¿Ok? Y también observemos que en este caso ya no estamos considerando el valor de la evidencia, que es el que estaba acá abajo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este de acá es igual para todos los casos. Y como es igual para todos los casos y queremos calcular la probabilidad de todas las clases, entonces no afecta nada porque es un cociente común a todos. Entonces, en realidad es mejor no calcularlo. ¿Ok? Y nuevamente, aquí estamos asumiendo que las variables son independientes entre sí, es decir, que no son correlacionadas. Es importante recordar eso. Entonces, finalmente, decimos que el modelo de clasificación va a ser la fórmula que está acá abajo. ¿Qué quiere decir? La Y sombrero quiere decir la clase asignada va a ser igual al valor máximo eh, de la probabilidad de pertenecer a la clase CK multiplicado por la multiplicación de las verosimilitudes de cada característica, es decir, lo que estaba acá arriba. ¿Sí? Y este de acá, este argumento, esta maximización es para todas las clases, desde la clase 1 hasta la clase K. Es decir, calculamos esta fórmula para cada una de las clases por separado, que eso de acá vendría a ser igual a la probabilidad a posteriori, ¿no? Recordemos de la parte de acá. Y esto de acá, una vez que calculamos esa probabilidad, nos quedamos con aquella clase que nos dé la probabilidad más alta. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que quede más o menos claro. De repente todas estas fórmulas no parecen tan intuitivas, pero en un momento vamos a ver un ejemplo para entenderlo con más facilidad. Ok, pero antes de eso, veamos el proceso de cómo se aplican Naive Bayes. Ok, lo que hacemos al igual que con cualquier otro algoritmo es obtener puntos de entrenamiento. Buscamos las características de las casas, o características de personas, o de carros, o de lo que fuera que queremos clasificar, y les asignamos una clase. Luego, lo primero que hacemos sería calcular la probabilidad a priori de cada clase, ¿no? Dijimos que esta probabilidad se calculaba como el porcentaje de elementos de esa clase en relación a todo el conjunto de datos. Después calculamos la probabilidad a posteriori de cada clase, ¿no? Que es lo que hemos visto que se hace con el teorema de Bayes. Es decir, que dado un conjunto X pertenezca a una cierta clase. Entonces, para calcular esto, como hemos visto acá atrás, ¿no? Que vendría a ser igual a esto de acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular lo que ya habíamos visto antes, que es la probabilidad a priori, y la verosimilitud para cada clase y para cada característica. Entonces, en este caso sería calcular la verosimilitud que dado un cierto CK va a ser un conjunto de características, pero para cada una. Es decir, la probabilidad de que dada una cierta clase CK, el atributo x1 sea ese atributo, de que dada una clase CK, de la clase CK, el atributo sea x2, y así sucesivamente hasta la probabilidad de que dado CK sea xn, ¿cierto? Y es importante notar que esta verosimilitud lo que hacemos es asumir que estos datos siguen una distribución. ¿Y por qué? Porque la verosimilitud es una función estadística que se puede estimar a través de la observación, ¿sí? O en realidad también, como todo en la estadística, se puede asumir que sigue un modelo paramétrico. Entonces, uno de los modelos más conocidos y más usados es
asumir que, que una función sigue una distribución gaussiana. Entonces, en realidad cuando vamos a escoger este modelo, el modelo que queremos em, asumir que sigue cada una de las variables, tenemos que fijarnos en tres tipos distintos, ¿ok? Cuando tenemos variables continuas, que es el caso de la mayoría de los datos, podemos asumir que es gaussiana. Cuando tenemos variables discretas, como eh, cantidad de, bueno, histogramas o cantidad de palabras o cantidad de características o de algo, podemos utilizar el modelo multinomial. Y cuando tenemos variables binarias, usar el modelo de Bernoulli. O en todo caso, podemos usar un método de estimación no paramétrico semisupervisado. Aunque en realidad lo más sencillo es asumir que siguen una de estas tres distribuciones y lo podemos calcular. ¿Ok? Esto de acá es importante que entendamos bien porque la verosimilitud, que es lo que vamos a calcular acá independientemente, tiene que hacerse usando algún modelo, que en este caso puede ser uno de estos tres de acá, y eso nos facilita muchísimo las cosas. Justamente esos tres modelos son los que nos facilitan el cálculo y hace que el proceso de entrenamiento sea bastante sencillo, como veremos en el ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se puede predecir el sexo de una persona en base a tres características en este caso específico. Vamos a calcularlo en base a su estatura, medido en pies, que es una unidad de medida americana, su peso en libras y el tamaño de sus pies en pulgadas. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es obtener un conjunto de datos de entrenamiento, que en este caso serían los datos de 4 hombres y de 4 mujeres. Podemos darnos cuenta, obviamente, que la estatura de los hombres es mayor a la de las mujeres en promedio, el peso de los hombres es mayor al de las mujeres y el tamaño de sus pies también es mayor al de las mujeres. Ok, entonces, en base a estas características, vamos a armar un modelo de clasificación bayesiano, en Ivy Bayes específicamente, que nos va a permitir reconocer cuando nos den atributos nuevos, sin saber la clase, nos va a permitir indicar a qué clase pertenece. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Tenemos que analizar el tipo de los datos. En este caso, los tres datos son continuos. Entonces, como según nuestro proceso, lo que tenemos que hacer es, después de calcular la probabilidad a priori, tenemos que calcular la verosimilitud de cada característica, tenemos que elegir un modelo para esa verosimilitud. Entonces, según esta guía, los modelos posibles son gaussiano, bueno, distribución gaussiana, multinomial y Bernoulli. Entonces, al ser variables continuas, podemos asumir que es una distribución gaussiana. ¿Sí? Y es más, procedimientos experimentales han demostrado que atributos como la estatura, el peso y el tamaño de los pies siguen distribución gaussiana, entonces una distribución normal gaussiana, entonces podemos asumir que es correcto. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos hacer? Recordemos que acá necesitamos calcular la verosimilitud de que dada una cierta clase sea un cierto atributo. ¿Sí? Eso si lo traducimos al ejemplo, ¿qué significaría? Es la probabilidad de que, dada la clase hombre, la estatura de la persona tenga un cierto valor. Acá, de que dada la clase de que sea hombre también, el peso tenga un cierto valor y que dada la estatura y de que dada la clase hombre, el tamaño de sus pies tenga un cierto valor. ¿Ok? Eso quiere decir la verosimilitud. Entonces, como vamos a hacer eso, tenemos que calcular los parámetros de una gaussiana por clase y por atributo. ¿Ok? Entonces lo que hacemos acá, calculamos la media y la varianza para cada característica y separado por cada clase. ¿No? La media y la varianza, como sabemos, son los parámetros básicos de toda curva, de toda distribución gaussiana. Entonces, al final sacaríamos esta pequeña tabla que tenemos acá. Sacamos por cada una de las clases, que sería hombre o mujer, sacamos la media y la varianza de cada una de sus características. ¿Sí? En este caso, la media de la estatura es 5.855 y su varianza es 3.5033 por 10 a la menos 2, ¿no? Que es la notación científica. En el caso de las mujeres es menor la media, que sería 5.4175, y su varianza es 9.72 por 10 a la menos 2. En el caso del peso, también la media del hombre es 1.76, no, perdón, 176.25 libras y de la mujer es menor, 132.5, con sus respectivas varianzas. Y en el caso de la media, también en el caso del hombre, 11.25 pulgadas, y de la mujer 7.5 pulgadas, también es menor, con una cierta varianza que está ahí determinada.
Entonces, el primer paso, según nuestro proceso, era calcular la probabilidad a priori. ¿Ok? Entonces, la probabilidad a priori vendría a ser por cada clase. La probabilidad de que sea hombre es, si tenemos 8 elementos, que es lo que están acá, y 4 son hombres, entonces la probabilidad de que sea hombre es 4 entre 8, que sería 0.5, y la probabilidad de que sea mujer también es 4 entre 8, que sería 0.5. En el caso de la evidencia, dijimos que es igual para todos los elementos y por tanto no la usamos. ¿Sí? Y con esto, con estos parámetros, ya completamos el entrenamiento. ¿Ok? Entonces es así de sencillo, es bastante simple en realidad. Lo único que hemos hecho así, aquí, ha sido obviamente después de entender este modelo adecuadamente y elegir los modelos adecuados de verosimilitud, hemos calculado solamente la probabilidad a priori, que la obtenemos de simplemente el porcentaje de clases, de elementos de cada clase, perdón, y calcular los parámetros de cada una de las distribuciones correspondientes al tipo de datos, que en este caso están resumidos en esta pequeña tabla de acá. ¿Sí? Ahora, eh, como dijimos, podríamos asumir uno de estos tres, o si es que tenemos una cantidad suficiente de datos, podríamos intentar utilizar un método de estimación no paramétrico. Lo que hace un método de estimación no paramétrico es no basarse en una distribución gaussiana, por ejemplo, sino a partir de los datos normalmente se calcula una función denominada la función de densidad de probabilidad, que nos va a decir de una manera un poco más exacta en relación a los datos cuál es la distribución que siguen. Ok, pero la desventaja de este tipo de estimación es que necesitamos una gran cantidad de datos para que sea algo certero. Y al tener una gran cantidad de datos, el proceso de entrenamiento demoraría mucho. Entonces, básicamente, en este caso el entrenamiento sería calcular estos parámetros. Pero como estamos asumiendo que es una distribución gaussiana, ¿no? Es más, en el caso de características que sabemos que han sido comprobadas que tienen una distribución gaussiana, es decir, han sido comprobadas empíricamente, podemos estar seguros de utilizarla. En este caso está bien, entonces nuestro proceso de entrenamiento se limita a solamente calcular la media y la varianza por cada característica y por cada sexo. Y listo. Y la probabilidad a priori, que sería solamente mmm, el porcentaje de elementos de cada clase. Y listo, con eso ya estamos con el modelo entrenado, tenemos nuestros parámetros y ya podemos pasar a clasificar elementos nuevos, que es lo que queremos hacer. Entonces, cuando queremos asignar una clase nueva, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Si por ejemplo tenemos el elemento nuevo que no sabemos qué sexo tiene, pero nos dan la estatura que es 6, el peso que es 6 pies, el peso que es 130 libras y el tamaño de sus pies que es 8 pulgadas. En base a esa información, lo que queremos hacer es sacar qué clase es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sería determinar la probabilidad a posteriori de cada clase, que es lo que justamente era la formulación de acá, del clasificador bayesiano, que es lo que está acá. Sacamos el máximo de todas esas probabilidades. Entonces, según esta fórmula que está acá, lo que hacemos es calcular cada uno de esos valores. Entonces, en este caso específico, que son dos clases que tendríamos, la probabilidad a posteriori, tenemos que calcular la probabilidad a posteriori de que dado este conjunto de características X, la clase sea hombre, y de que dado el conjunto de características X, la clase sea mujer. Ahora, según la fórmula que hemos visto acá, ¿en qué se descompone esto? Se descompone en lo que está acá. Es la probabilidad de que pertenezcan a esa clase y la multiplicación de las verosimilitudes de cada característica. Entonces, en el caso de acá sería la probabilidad de que sea hombre multiplicado por la probabilidad de que al ser hombre tenga una cierta estatura, la probabilidad de que al ser hombre tenga un cierto peso y la probabilidad de que al ser hombre sus pies tengan un cierto tamaño. ¿Sí? Ese básicamente sería el modelo de la verosimilitud. Y en el caso de la probabilidad de que sea mujer también sería lo mismo, de que dado X sea mujer, quiere decir la probabilidad de que sea mujer multiplicado por la probabilidad de que, dado que es mujer, tenga una cierta estatura, que dado de que, multiplicado por la probabilidad de que dado de que sea mujer tiene un cierto peso, y multiplicado por la probabilidad de que dado de que es mujer tenga un cierto tamaño en sus pies. Entonces calculamos esto, ¿no? Para este de acá es el 0.5 que ya hemos visto, y para estos de acá utilizamos el modelo gaussiano. Entonces el modelo gaussiano es una fórmula conocida. En este caso para la probabilidad sería la adecuamos de que dada una cierta clase C sea
el valor de x, perdón, el elemento, la característica x tome un cierto valor. Entonces lo que haríamos sería aplicar esta fórmula y reemplazar en este caso, ¿no? La característica x tiene un cierto valor. Este valor se tiene que reemplazar una vez con el valor de la estatura, en otro cálculo con el valor del peso y en otro cálculo con el tamaño de los pies. Y acá en el resto de parámetros, este de acá sería ese valor, y acá tenemos la media de la clase C, que en este caso sería hombre y después mujer, la desviación estándar de la clase C al cuadrado, y acá también la desviación estándar de la clase C al cuadrado. Entonces, entonces lo que hacemos es calcular para ambos modelos y ver a cuál tiene más probabilidad de pertenecer, ¿no? Entonces, en un primer cálculo utilizaríamos el 0.5 del hombre y aplicaríamos toda esta fórmula que vamos a reemplazar esta media y esta desviación estándar primero por la media y desviación estándar de hombre y de estatura, y al aplicar estos dos, ya no he colocado los cálculos, pero nos daría 1.5789 el resultado de esta fórmula. Luego, al aplicar en esta fórmula el valor de la característica peso, que sería 130, y con los valores de media y varianza del peso, que serían en este caso estos dos de acá, 176.25 y 1.22 por 10 a la menos 2, en esta fórmula nos daría el segundo valor, que es 5.9881 por 10 a la menos 6, y luego al aplicar el valor 8 de tamaño de los pies con la media y la varianza que están acá, estos dos que son también el tamaño de los pies en media y varianza de hombres, nos daría como resultado 1.3112 por 10 a la menos 3. Luego multiplicamos estos cuatro valores y nos da una probabilidad de que, dado un conjunto de características x sea hombre, una probabilidad de 6.1984 por 10 a la menos 9. Hacemos el mismo proceso para la mujer, es decir, utilizamos estos mismos valores, estatura 6, peso 130 y tamaño de los pies 8, pero en esta fórmula cambiamos por la media y la desviación estándar, o bueno, perdón, la media y la varianza de estatura para mujer, de peso para mujer y media y varianza de tamaño de pies para mujer, que son estos dos valores. Entonces, después de haber aplicado esos tres cálculos, obtendríamos 0.5 por 2.2346 por 10 a la menos 1 en el caso de la estatura, en el caso del peso 1.6789 por 10 a la menos 2 en el caso del peso, y en el caso del tamaño de los pies 2.8669 por 10 a la menos 1. Multiplicamos estos cuatro valores y nos da 5.3778 por 10 a la menos 4. Y luego nos preguntamos cuál de los dos valores es mayor, ¿no? Como este de acá tiene un exponente de menos 4 y el de acá un exponente de menos 9, entonces el de acá abajo es mayor. Y decimos que, dado este conjunto de datos, según nuestro modelo bayesiano, ese elemento es clasificado como mujer. Ok, entonces espero que haya quedado clara la explicación. Como les dije al comienzo, mm, de repente entender el modelo probabilístico y estadístico puede resultar un poco pesado, pero si es que nos damos cuenta, en realidad está basado solamente en estos cuatro datos de acá, ¿no? Que son la probabilidad a posteriori, a priori, la evidencia y la verosimilitud. Luego hemos dicho que la verosimilitud de todo el vector de características se reemplaza por la verosimilitud de cada una de las características, se multiplica y se obtienen los valores. Entonces, al final, el entrenamiento es súper sencillo, se limita solamente a calcular estos parámetros que recordemos que dependen del modelo, que vendría a ser la media y la varianza en este caso por cada característica y por cada clase. Y con esos datos calculados, aplicamos esta fórmula con la fórmula de la probabilidad y obtenemos un resultado por cada clase y elegimos el que tenga un valor más alto. ¿Sí? Y nuevamente recordamos que si tenemos una cantidad suficiente de elementos, de repente podemos decidir, en lugar de utilizar un modelo paramétrico, utilizar un modelo no paramétrico y calcularlo a partir de los datos, aunque esto puede tomar más tiempo. Ok, con eso quedaría terminado el tema del clasificador bayesiano. Eh, Espero que lo hayan podido entender correctamente. Ok, muchas gracias.